Necesitamos que el gobierno se aleje por completo de la educación. Los préstamos estudiantiles, la deuda de préstamos estudiantiles no ha hecho sino aumentar en los próximos años, y todo esto es culpa del gobierno. Necesitamos que el gobierno se aleje de la educación por completo, que el gobierno deje de interferir con las universidades y con las escuelas. El gobierno beneficia a las universidades y a la burocracia, no beneficia a los estudiantes. Cuando el gobierno interfiere en la educación, no beneficia a los estudiantes. Por más buenas intenciones que tenga, el gobierno siempre empeora las cosas para todos. Pero eso es terrible. Si no fuera por el gobierno, nadie tendría educación. Las personas pobres no podrían ir a la universidad. Eso es lo que dicen, pero nada de eso es cierto. Es como decir que el gobierno también necesita proveer comida. Si el gobierno no se involucra en la industria de los alimentos, entonces las personas no van a comer. Eso no es cierto. Obtenemos buena comida de los granjeros, del sector privado. ¿Y qué hay de nuestros celulares? Los celulares son muy importantes hoy en día. ¿Acaso el gobierno necesita estar involucrado en los celulares para que todos tengamos celulares? Por supuesto que no. Es el libre mercado el que se encarga de los celulares. Cada vez más personas, sin importar si son de clase media o pobre, tienen buenos celulares, tienen celulares inteligentes, y el gobierno no está involucrado en nada de eso. Todo eso son maravillas del libre mercado, maravillas del capitalismo. Pero el punto es, el gobierno no debe estar involucrado ni financiando ni subsidiando la educación. ¿Y qué pasaría con la gente pobre? Si el gobierno no financia ni subsidia la educación, entonces ¿qué pasa con las personas pobres? Hay que entender que los pobres comen, los pobres tienen casas y los pobres tienen ropa. Y el gobierno no está involucrado en nada de esto. Los pobres obtienen todas estas cosas del libre mercado, es decir, cualquier cosa que valores, el libre mercado te la va a proveer en una calidad superior y a un precio inferior que si el gobierno estuviera encargado de eso. Imagínate si el gobierno estuviera involucrado en los celulares. Serían mucho más costosos y mucho más malos. Posiblemente nunca hubiéramos avanzado de ese primer celular que no cabía en nuestro bolsillo, que era increíblemente grande, que costaba un infierno hacer una llamada. Es decir, cada que el gobierno se involucra en algo, cada que el gobierno reemplaza al capitalismo, las fuerzas del libre mercado, el precio aumenta y la calidad disminuye. Ahora, ¿qué pasa si sacamos al gobierno de la educación? Si sacamos al gobierno por completo de la educación, lo primero es que los precios van a bajar. Si el gobierno ya no está subsidiando la educación, las universidades no pueden cobrar lo que se les dé la gana por sus matrículas. Les va a tocar reducir los costos y las personas van a pagar por enviar a sus hijos a las escuelas, pero no les costaría tanto como cuesta hoy en día. Y por supuesto los impuestos serían mucho más bajos, porque muchos de estos programas del gobierno subsidiando la educación se pagan a través de los impuestos. Todos estos programas supuestamente gratuitos del gobierno no son gratuitos en lo absoluto, se pagan de otras maneras más indirectas, pero en última instancia los pagamos todos nosotros. Así que si el gobierno se aleja de la educación, lo primero que pasa es que los precios de las matrículas van a disminuir y los impuestos seguramente van a bajar. Si permitimos que las universidades compitan entre sí, que el sector privado haga lo suyo, seguramente las matrículas van a costar una fracción de lo que cuestan ahora, porque aparte de que ya no pueden cobrar lo que quieran porque el gobierno está subsidiando, ahora habrían varias universidades compitiendo entre sí para ver quién provee la mejor educación al precio más bajo posible. Ahora, ¿qué se hace con la gente que es realmente pobre? Porque siempre va a haber en una sociedad personas que son realmente pobres, personas que realmente no tienen el dinero para ir a una universidad, y la respuesta es una caridad privada. Siempre van a haber en las sociedades caridades privadas. Ahora, si el gobierno fuera más pequeño, si el gobierno no se entrometiera tanto en nuestras vidas, en la economía, si no cobrara tantos impuestos, las caridades privadas serían más importantes, las personas tendrían más dinero para donar. Por supuesto, como las personas prácticamente involuntariamente le pagan al gobierno la mitad de su dinero, no les queda mucho dinero para donar a caridades privadas. Pero si el gobierno se hiciera más pequeño, sin duda habrían muchas más caridades privadas, y estas caridades se encargarían de ayudar realmente a las personas que lo necesitan, a las personas que no tienen cómo pagar una universidad. Siempre lo han hecho, el sector privado siempre se ha encargado de ayudar a los pobres mucho mejor que el gobierno. El problema es que cuando el gobierno
se dedica a hacer caridad, entre comillas, a hacer caridad. El 90% del dinero que el gobierno recolecta en impuestos supuestamente para ayudar a los pobres se gasta en burocracia, y solo el 10% del dinero se gasta ayudando a la gente que realmente lo necesita. Es decir, el gobierno es increíblemente ineficiente ayudando a los pobres. El gobierno sí ayuda más a sí mismo que a los pobres. Es mucho más eficiente la caridad en el sector privado. Con el sector privado es justo lo contrario. Un 90% del dinero va a parar a las personas que realmente lo necesitan y un 10% se gasta en costos administrativos. La caridad privada tiene que ser eficiente. Si no es eficiente, las personas no van a donar dinero a esa caridad. Si yo voy a donar dinero, yo quiero saber por cada dólar que dono cuánto va a parar a las personas que realmente lo necesitan. Y si yo no estoy seguro de que mi dinero realmente va a parar a las personas que lo necesitan, yo no voy a donar dinero a esa caridad privada. Así que el sector privado sí tiene un incentivo para ayudar a las personas. Las caridades privadas sí tienen un incentivo. El gobierno no, al gobierno no le importa. El gobierno no se rige por las leyes del libre mercado. Si a nosotros no nos gusta lo que hace el gobierno, no hay nada que podamos hacer. El gobierno tiene un monopolio, el gobierno nos obliga, el gobierno usa la coerción para robarnos nuestro dinero y gastarlo en lo que quiera. Lo gasta en su mayoría en burocracia, y lo poco que sobra lo gasta ayudando a las personas. Pero el punto es que podemos obtener una mejor educación si dejamos que el sector privado la provea por una ganancia, en lugar de dejar que el gobierno se encargue de educar a las personas. En el sector privado, una compañía que ofrezca un mal producto que nadie quiera, eventualmente se va a ir a la quiebra. Por lo tanto, si el gobierno no estuviera subsidiando a los estudiantes, que en verdad es un subsidio a las universidades, las escuelas tendrían que competir entre sí para sobrevivir en un libre mercado. ¿Y cómo compiten entre sí? Ofreciendo el mejor producto de todos al precio más bajo posible. Y esto solo va a pasar si el gobierno deja de involucrarse en la educación. Y tenemos un capitalismo de libre mercado también en la educación, así como tenemos un capitalismo libre mercado en el sector tecnológico y cada año los productos son mejores y más baratos. Si tuviéramos ese mismo capitalismo libre mercado en la educación sería cada año mejor y cada año más económica, más barata. Esas son las maravillas del capitalismo. Pero no vamos a llegar a este punto hasta que primero entendamos por qué la universidad es tan costosa hoy en día. Y la única razón por la que la universidad es tan costosa hoy en día es por todos los subsidios y por todos estos préstamos garantizados del gobierno. Si el gobierno no estuviera involucrado en la educación, la universidad sería increíblemente barata hoy en día. Piensa, por ejemplo, cuando aparecieron los primeros celulares, cuando llegaron por primera vez, cuando salieron al mercado. El primer celular costaba entre $4,000 y $6,000, es decir, era realmente costoso. Solo los ricos tenían un celular en ese entonces y era muy costoso hacer llamadas, es decir, era un juguete para los ricos. Ahora hagamos de cuenta que en ese entonces el gobierno hubiera dicho: no, pero estos celulares son muy importantes, esto es el futuro, el gobierno necesita proveer celulares porque hoy en día solo los ricos pueden tener celulares, pero son muy importantes, no podemos dejar que solo los ricos los tengan. Nosotros como el gobierno tenemos que encargarnos de que todo el mundo pueda tener celulares. Imaginemos que el gobierno hubiera dicho esto y se hubieran involucrado por completo en este negocio, en el negocio tecnológico de los celulares. Ahora imagínense por un momento el desastre que estuviera hecho, estuviera arruinado este sector por completo. Es decir, en primer lugar, nunca hubiéramos avanzado de esos primeros celulares que eran increíblemente grandes e increíblemente costosos. Pero bueno, ya sabemos que el gobierno no se involucró en los celulares. Gracias a Dios el gobierno no se involucró en los celulares, en el sector tecnológico el gobierno no se ha involucrado en lo más mínimo. ¿Y qué tenemos hoy en día? Hasta las personas pobres tienen celulares inteligentes. Hoy en día usan celulares cuando van a recoger sus cheques de subsidios. Hoy en día los pobres tienen unos celulares increíbles hoy en día. Es decir, el libre mercado, el capitalismo logró todo esto, y si el gobierno lo permite va a lograr lo mismo con la educación. La va a hacer cada año mejor y cada año más barata. Es decir, hoy en día la tecnología disminuye los costos. Hoy en día es más eficiente para una persona dirigir un negocio. La tecnología facilita muchas cosas, hace que los costos disminuyan. Pero ¿por qué entonces, si la tecnología disminuye los costos, por qué esto no ha ocurrido
en la educación, porque la educación cada año es más costosa, y es por los incentivos del gobierno. El gobierno promueve lo opuesto. Los incentivos del gobierno hacen que el precio suba, porque el gobierno subsidia absolutamente todo. Todo lo que realmente necesitamos son fuerzas del mercado para que mejoren la calidad de la educación y bajen del precio. Lo último que necesitamos es más intervención del gobierno. Todo esto solo empeora la calidad y hace que los precios suban.